Antes del inicio del partido entre España e Italia por las semifinales de la Eurocopa, la duda era, cuando nos enteramos de la alineación, qué delantero iba a ocupar la posición de 9 en España. Ferran Torres solía hacerlo en el City, que arrancaba, Oyarzábal eventualmente en la Real Sociedad, y Dani Olmo nunca. Bueno, pues hemos tenido un partido con muchas sorpresas tácticas, con novedades, con cambios durante el partido, casi un duelo de ajedrez entre dos grandes entrenadores, que ha terminado con Italia clasificada. Vamos a analizar tácticamente y un poco emocionalmente cómo fue este apasionante choque, empezando, como ya es una costumbre, con las alineaciones. España, como siempre, Unai Simón en el arco, Azpilicueta, que hace 2 partidos es titular y ya no iba a dejar de serlo, Eric García y Laporte en defensa, junto con Jordi Alba por el lateral izquierdo. En el medio, Busquets, que es muy importante para el funcionamiento de esta España, Pedri, una de las figuras del partido, Coque, y arriba Ferran Torres. La novedad era que no jugaba ni Moreno ni Morata, sino Oyarzábal y Dani Olmo. Aquí iba a ser la sorpresa táctica más bonita del partido. Por el lado de Italia, Donnarumma, como siempre, Di Lorenzo, que salvo el primer partido jugó de titular todos, Bonucci, Chiellini y Emerson en reemplazo del lesionado Spinazzola, que venía siendo una de las figuras más importantes de Italia. Nicolo Varela, Jorginho y Berratti. Y arriba Immobile, Insigne y Chiesa. Bueno, pues desde que inició el partido, posicionalmente arrancaban Oyarzábal a la izquierda, perdón, Oyarzábal a la derecha, Ferran Torres a la izquierda y Dani Olmo era el que ocupaba la posición de falso 9. Dani Olmo en el Leipzig siempre juega como un extremo posicional. Nunca, o pocas veces lo hemos visto como interior, pero lo cierto es que nunca en esta posición que le encontró Luis Enrique y que fue una sorpresa para el desarrollo del partido. España sabía que si le cedía la posesión a Italia sufriría, porque Italia ya no es aquella Italia de antaño, de hace quizás unos 20 años, que era conocida por el catenaccio, sino que asocia bien y que complica cuando le cedes terrenos de, digamos que de posesión. En el inicio, muy alta la presión de España con la siguiente clave. Pedri con Jorginho y Coque con Berratti. Emparentados, sí. ¿Y por qué remarco esto? Porque, por ejemplo, cuando ocasionalmente España tenía el balón entre su primera línea, digamos la línea defensiva, junto con Busquets y los interiores, Italia no perseguía hombre a hombre, sino que marcaba intentando hacer especie de coberturas. Ahora, con una selección tan jugona, digamos, como España, esto termina siendo muy arriesgado si es que no está completamente pulido, porque hay una acumulación de pases, una triangulación, y si es que no has cubierto de la manera correcta, tu equipo se queda partido, cosa que le ha pasado a Italia, ¿no? Entonces, al inicio del partido vimos ese primer contraste en la forma de presionar. España hombre a hombre, con Pedri presionando al pase principal que era durante toda la Eurocopa fue Jorginho para Italia, y el otro pase o opción de salida que era Berratti presionada completamente por Coque, mientras que Italia intentaba hacerlo con coberturas, no hombre a hombre, sino depende de quién esté en la zona del campo para presionar a Busquets, que es la salida más clara de España, no lo presionaba una persona en especial. Entonces, eso se vio con claridad en los primeros minutos del partido. Mm, a mi forma de entender el fútbol, el primer tiempo, sobre todo el primero por una disposición táctica, fue un repaso de España. Italia no tenía el balón, España tenía las ocasiones más claras, presionaba, tenía el balón y cuando lo perdía, le tomaba muy poco tiempo y esfuerzo recuperarlo por cómo estaba mm, distribuido en la cancha. Dani Olmo era indetectable para los centrales de, casi digo de la Juventus, aunque lo son, de Italia, porque están acostumbrados a jugar con un 9. Entonces, con alguien flotando detrás de Jorginho y entre los centrales,
perdían la referencia. Entonces se desordenaba Italia en defensa, España recuperaba y digamos que la movía no con espesura como por ejemplo jugó contra Suiza, sino con bastante claridad. Así tuvo las más claras del primer tiempo. Algún disparo precisamente de Olmo que saca a Donnarumma, una que otra intersección de Jordi Alba o Azpilicueta. Lo cierto es que no concretó y daba la sensación de que durante todo el torneo, que si no concretas contra un equipo como Italia, lo terminas pagando. Y sobre todo porque a España le falta, y le faltó siempre en esta Eurocopa, el pase final, el de finalización. No la misma finalización en sí, que también es un aspecto que trabajar, sino la claridad en los últimos metros, aún con jugadores como Dani Olmo. España es el equipo con más oportunidades claras fallidas, a pesar de que le metió 5 a Croacia, tuvo un 5-0 contra Eslovaquia, pero falló durante toda la Copa 21 ocasiones de gol. Y eso es un número preocupante, ¿no? Que se vio reflejado en el partido. Creo que si plasmaba su superioridad en el primer tiempo, era completamente justo. Los halos de esperanza que encontró Italia al inicio del segundo tiempo se debieron principalmente a dos factores. Uno, el intento de movilidad que tenía Insigne desde la izquierda hacia el medio. Y el segundo, los pivoteos constantes de Ciro Immobile, que mmm, precisamente con el aguantar, con su modo de jugar, sacaba a uno de los centrales, mayormente salía con el Eric García, y era la única forma que tenía Italia de desacomodar, pero por momentos a España. No tuvo el dominio territorial que demostró en otros partidos, por ejemplo. Con la clara superioridad que veíamos de España, era obvio que Mancini iba a hacer cambios. Movió la banca de suplentes. Primero, dándole ingreso a Berardi. Bueno, de hecho, el gol viene por una jugada rápida de Donnarumma. Una genialidad de pase de Insigne. Hay una disputa entre los centrales que ninguno logra sacar el balón y Chiesa la clava donde cuelgan la toallita el arquero. Un golazo. Pero me parece que el cambio va a ser por él. Creo que por el gol que hace y porque no puede sacarlo en ese momento, es la interpretación del entrenador, decide mantenerlo y saca a Ciro Immobile. Ya Italia ganando 1-0, ¿no? Casi encontrándose con el gol. Mancini saca Immobile y hace la primera variación táctica del partido, que es Insigne pasa a ser posicionalmente un 9, claro que era un falso 9. Berardi pasa a la derecha y Chiesa pasa a la izquierda, algo que le quitó completamente eh, protagonismo a Federico Chiesa, que siempre, como en la Juve, tanto en la Juve como en Italia, se siente más cómodo jugando a perfil cambiado por la derecha. El gol hizo que Luis Enrique también agitara la banca. Entró Morata por Ferran Torres, que había sido errático en algunas jugadas de cara al arco. Y uno pensaría que Morata iba a ser 9, ¿no? Y que Olmo pasaría a ocupar el lugar que ocupa normalmente en el Leipzig. Bueno, no. Morata entró casi como un wing izquierdo, de la izquierda hacia el medio. Oyarzábal seguía de la derecha hacia el medio. Y Dani Olmo seguía en esa posición donde era indetectable, de falso 9, casi como un 10 un poco más adelantado. Así siguió España buscando, buscando el gol. El partido pedía casi a gritos la salida de Oyarzábal. Estaba cansado, falló un balón clarísimo que le pone Coque. Erró el cabezazo, o sea, no hay otra explicación. Y entra Gerard Moreno. Yo pensaba, creo que el espectador también, que el espectador promedio, que Gerard Moreno iba a pasar a ser un win izquierdo, como es en el Villarreal cuando juega con otro 9. Morata, el 9 posicional, y Dani Olmo con libertad. Bueno, no. Moreno entró en un lugar de Oyarzábal. Entonces seguía jugando con dos, permítaseme la expresión, falsos wins, como eran Moreno y Morata, porque son 9, y Dani Olmo suelto. Además también entró Rodri por Coque, que ya por el trabajo que venía ejerciendo en presión a Berratti, se veía el cansancio, ¿no? Por parte de Italia entraron Pessina, Toloi y salieron Berratti y Emerson, que estaban cansados. Creo que el trabajo principal de España es que hizo correr mucho a Italia detrás del balón y así les quitó la posibilidad primero de transiciones rápidas y segundo
descansar, de protegerse, de refugiarse con el balón. Ni siquiera cuando Italia se adelantó en el marcador. A los momentos... Oh, y sí, cierto, cierto. Con la entrada de Toloi, que es un central posicional, o sea, juega de central normalmente, vino un cambio táctico otro para Italia, porque Pessina entró, claro, hombre por hombre por Verratti, pero Toloi jugó casi de lateral izquierdo y Di Lorenzo pasó de lateral... mmm, perdón, Toloi jugó de lateral derecho y Di Lorenzo pasó de lateral izquierdo, o sea que jugaba con un central que normalmente juega de central como lateral derecho, y un lateral derecho jugando de lateral izquierdo. A mi gusto, ninguno de los 6 cambios que hizo Italia le funcionó, porque no le dio las soluciones en el juego que esperaba, o el control, o el refugio, aún ganando 1-0. Cuando el mejor momento futbolístico de España parecía que había pasado por el desgaste físico que había hecho, llegó el gol. Una espectacular jugada entre Morata y Dani Olmo, y una definición de crack de Morata, que parecía que iba a ser la reivindicación, aunque los penales marcaron otra cosa. Bueno, y lo empató merecidamente España, se vino arriba con el gol, volvió a presionar con más fuerza, siendo impecable, como digo una vez más, la figura de Pedri, que en los 90 minutos, aparte del trabajo que hacía con Jorginho, que era uno de los mejores mediocampistas, venía siendo uno de los mejores mediocampistas de la Euro, en los 90 minutos no erró ni un solo pase. Una exhibición absoluta del canterano, bueno, del jugador del Barça. Con el ingreso de Rodri, sí, Busquets era 5, Pedri era 8, Dani Olmo, bueno, Pedri y Rodri eran 8, Dani Olmo ahora sí 10, y centralizó más a los 9, ahora sí, a Moreno y a Morata. Cuando defendía España, ya con el ingreso del doble 9, pasaba un 4-5-1. Gerard Moreno se abría la banda, Dani Olmo la otra, Morata era digamos que el primer escollo que tenía que superar Italia en presión. Italia contra ese 4-5-1 no pudo generar ni una sola ocasión armada. Las únicas que generó durante los 120 fue de balones largos de los centrales, o incluso del mismo Donnarumma, a espaldas de la defensa española. Balones que no hicieron mucho daño, pero no encontró nunca el juego asociado Italia, bueno, por el excelente trabajo de España, y nunca pudieron detectar los movimientos de Olmo, en ningún momento de los 120. Después ya para cuando el partido moría entraron Thiago por Busquets, Pau Torres por Eric García porque estaba lesionado. Y no pasó mucho en el tiempo extra, pues porque España venía cargado. Había jugado en octavos contra Croacia, tiempo extra, y contra Suiza en cuartos. Y de parte de Italia, porque no encontró nunca las soluciones a un partido complicado. No las encontró, digamos que desde la pizarra. Hizo cambios posicionales, cambios nominales jugador por jugador, pero no encontró la fórmula. Lo cierto es que en la tanda de penales, bueno, no es una lotería, pero sí que es un poco más abierto a la ejecución personal, ¿no? Y no a la ejecución grupal de lo que es el fútbol. Pasó Italia. En la foto general del campeonato, merecida la final para Italia, pero en el partido creo que es una dolorosa eliminación para España, un poco injusta tal vez por el desarrollo del mismo, pero es lo hermoso del fútbol, ¿no? El contraste de emociones que hay al final. Reconocible absolutamente el trabajo de entrenador de Luis Enrique, creo que es más que un seleccionador porque hay aspectos que son reconocibles ya en esta generación de jugadores españoles y que son reconocibles del sello de Luis Enrique, ¿no? En la forma en la que juega España. Creo que tiene un futuro brillante, si es que se mantiene Luis Enrique. Y ahora esperar al rival de Italia, se define mañana entre Inglaterra y Dinamarca. Tendremos video de la final, claro que sí, y también de la semifinal eh, mañana en Wembley. Bueno, eso fue todo, amigos de Fútbol con la Cabeza. Quisiera leer para ustedes quién fue vuestra figura y a quién esperan que pase el día de mañana. Un abrazo. Chau.